Este 28º domingo del tiempo ordinario, ciclo B. Hoy reflexionamos a la luz del Evangelio según Marcos 10, 17, 30. Tenemos una primera lectura tomada del libro de Sabiduría y una segunda lectura tomada de la carta a los Hebreos. Te invito a colocarnos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Cristo Jesús nos sellamos nuestras mentes, cuerpos, alma, espíritu, sentidos, potencias, virtudes y voluntad. Sellamos nuestro pasado, presente, futuro, nuestro consciente, subconsciente, todo lo preternatural, sobrenatural y todo lo natural. Sellamos a nuestros familiares, seres queridos, nuestras mascotas y nuestros bienes materiales y financieros. Sangre de Cristo, protégenos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de luz y derrámate sobre nosotros con tu hermosa y maravillosa unción. Inmaculado Corazón de María, cúbrenos y protégenos. Amén. Hoy tenemos una palabra de Dios y se nos hace una pregunta que tenemos que hacer. Y es una pregunta que está conectada con el Antiguo Testamento, con los mandamientos de la ley de Moisés y con Jesús en el Nuevo Testamento. Y hay un protagonista o un coprotagonista que es un hombre que, según nos dice el autor sagrado, era una persona muy rica, tenía muchas riquezas y había pasado su vida pues acumulando riquezas. El ser humano siempre se ha preguntado el tema de hacia dónde vamos, la parte digamos existencial, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué va a pasar después de la muerte? Y el primer punto que vamos a reflexionar brevemente habla de el desprendimiento. ¿Es Dios tu tesoro? Fijémonos que en la vida diaria las personas, es habitual ver que las personas en la familia hacen esta invitación, o este es un estilo de vida, o sí, una invitación a la cual se nos propone, donde se nos dice: tienes que estudiar para que consigas un buen puesto, un buen trabajo, sobre todo carreras que te generen dinero. Anteriormente yo recuerdo que se invitaba mucho al estudio de la medicina, la arquitectura, por ejemplo. Otro aspecto que siempre se dice es: tienes que casarte, tienes que tener hijos. Ciertamente la fertilidad es un don de Dios, sobre todo nuestros padres en la fe, los judíos. Sabemos la fertilidad, la importancia que revestía en ese Antiguo Testamento. Tenemos por otro lado lo que es la parte física, esta cuestión de querer verme bien, verme mejor que otras personas, entonces me opero por aquí, me opero por allá. Tenemos también la asistencia, por ejemplo, a los gimnasios para tener buena salud, para también tener una buena condición física. Y pues todo esto no es que todas estas cosas no que sean malas o no sean necesarias. Sin embargo, la cuestión es si esto realmente nos da la verdadera felicidad, si realmente todo esto, ¿verdad? Porque uno puede estar felizmente casado, puede tener un buen cargo, una buena profesión, puede estar físicamente bien, sin embargo no quiere decir realmente que eso te genera una verdadera felicidad. Y es lo que nos presenta el autor hoy. Nos presenta a un hombre muy rico y le pregunta a Jesús qué tiene que hacer para ser feliz. Eso nos da a pensar de que no era feliz y tenía todo. Y entonces Jesús, esto nos conecta con la segunda lectura de la carta a los Hebreos, que dice que la palabra de Dios es, permítanme un momentico, espada de doble filo. Y Jesús le hace referencia a los mandamientos. Fíjate otra cosa interesante, que le hace referencia a los mandamientos que nos unen con el prójimo y no le menciona los primeros 3 mandamientos que digamos nos unen directamente con él. Y le dice 3 palabras claves: vende, da, sigue. Y le invita pues en ese sentido a ver la necesidad del prójimo,
la miseria humana, el que sufre, el necesitado, para que ellos sean el centro. Y entonces el autor nos dice que este hombre se pone triste y vemos entonces que Jesús no es el tesoro de esta persona, en realidad, sino la riqueza. Y esto nos lleva a pensar a un segundo punto, donde yo le he nombrado las dificultades, y donde Dios todo lo puede. Entonces tenemos las personas como este hombre que tiene todo y no es feliz, ¿verdad? Y tenemos las personas que probablemente no tienen muchas riquezas, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pasando dificultades en la vida porque no tienen un buen empleo que les genere muchos ingresos, a lo mejor no han conseguido una pareja apropiada, no tuvieron una buena experiencia, en fin, todas las dificultades que nos proponen o que vivimos, que nos pasan en la vida. Y Dios nos invita, y lo dice el texto, que Dios todo lo puede. Y tenemos un tercer punto que es la vida eterna. De manera que cuando este hombre no, según el texto, ¿verdad? Nos dice el texto que bueno, se va muy triste, está renunciando a comprobar que en Jesús encontrará la plena felicidad y la vida eterna. De manera que es un texto bien interesante que nos invita a ubicarnos si realmente Dios es nuestro tesoro, estar pues conscientes, estar claros en que pues vamos a tener siempre dificultades. Sin embargo, el texto, la palabra nos propone que Dios todo lo puede y que nos invita a la vida eterna, que realmente sí hay una felicidad ya desde aquí en la tierra cuando Jesús es nuestro tesoro. Por eso siempre, siempre, siempre te invito a que a Cristo le des todo el poder, el honor y la gloria. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Huir poderes malignos, venció Cristo el Señor. Deseo que tengas un excelente domingo, que revises en cuanto a los mandamientos, en cuanto a quién es tu tesoro, cuáles son las dificultades que confrontas, cómo es tu cotidianidad en cuanto a los retos y desafíos que ciertamente tenemos que pasar por esta vida, y donde pues sea Dios el centro, estemos claros, convencidos que Dios todo lo puede. Vamos a ofrecer, como siempre, vamos a colocar las intenciones de ese familiar enfermo, esa persona cercana, o tal vez tú mismo, tú misma, o también alguna enfermedad, por decirlo, alguna perturbación espiritual que puedas tener. Vamos a ofrecer todo eso a nuestra Santísima Madre, la Inmaculada, para que ella con su amor maternal se lo lleve a nuestro amadísimo Jesús. Ofrecemos entonces esta Ave María con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño y con toda nuestra fe. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Que tengas una excelente semana, que el poder, el amor y la gracia de Dios siempre estén en ti, en tu servicio. Que todo lo que mires, que todo lo que toques y que todo lo que hagas esté siempre lleno de la mano poderosa de Dios. Que Dios te bendiga.